seguimos nuestro viaje por las Sagradas Escrituras en el segundo libro de las Crónicas y hoy pues viajaremos por los capítulos 8, 9 y 10 de este maravilloso libro. Vamos a presentarnos a Dios en oración para emprender nuestro viaje. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Solamente tú sabes de qué manera guiarnos hacia esa Canaán que nos has prometido, Señor, preparando nuestras vidas acá con temor y temblor en nuestro corazón para ese magno encuentro y para poder estar, Señor, preparados para recibirte en las nubes de gloria. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos cada día en más y más, porque sabemos que nada inmundo entrará en esa patria. Ayúdanos cada día a no ser reprobados, Señor, sino a que podamos estar diligentes en oración, en ayuno, en estudio de tu palabra, constantes, Padre bueno, porque eso te agrada y eso ayuda a nuestras almas a mantenernos vigorosos, fuertes en fe. Ayuda, oh Señor, a cada uno de los que ya están con nosotros para disfrutar de este programa. Los niños, los jóvenes, los ancianos están delante de ti, Señor. Distintas pruebas, de acuerdo a nuestras edades, de acuerdo a nuestras necesidades, pero a todas esas tú estás anuente, Señor. Tú sabes qué necesitamos, tú sabes qué nos hace falta, qué debemos desprendernos, Señor. Ayúdanos, edúcanos cada día más. Tu palabra nos enseña que debemos aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, para hallar ese descanso en nuestras almas, porque tu yugo es fácil y ligera es tu carga, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos has concedido de conectarnos, que cada dispositivo que se haya de usar sea bien utilizado para glorificar y magnificar tu nombre, Señor. Los distintos países que ya están conectados, Señor, que hasta allá tú puedas hacer una obra especial, porque tu palabra no volverá a ti vacía, sin antes hacer aquello para lo cual la has enviado. Quédate en medio nuestro, Señor, no nos abandones. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias, Señor. Amén. Bueno, entonces, pues vamos a emprender nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. En esta oportunidad, pues seguimos viajando por las páginas del libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, y como habíamos dicho en la introducción de este libro, que el libro se encuentra dividido en dos partes. En el inicio del reinado del rey Salomón, toda su majestad que se describe hasta el capítulo 9. Ya del capítulo 10 al 36, que es donde termina este libro, entonces se dan detalles sobre los reinos del norte y del sur. Sin embargo, el mayor énfasis lo llevará el reino del sur. Vamos entonces a seguir conociendo, a seguir con Salomón en estos años de gobierno, 40 años que tuvo al frente la dirección del pueblo unificado de Israel. Recordemos que solamente Saúl gobernó 40 años, al igual que David, 40 años, al igual que Salomón, 40 años, una suma total de 140 años, es decir, un siglo con 20 años, un gobierno totalmente dirigido a la nación completa de Israel, compuesta por las 12 tribus. Ya de Salomón en adelante, entonces, se divide el reino norte y sur. Entonces, en este día, pues vamos a emprender esa diferencia que se hizo y qué causó esa división, por qué esa decisión del Señor. Emprendamos nuestro viaje entonces por las Sagradas Escrituras. Segunda de Crónicas, capítulo 8.
Y aconteció que al cabo de 20 años que Salomón había edificado la casa de Jehová y su casa, reedificó Salomón las ciudades que Hirán le había dado, y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después vino Salomón a Hamat de Soba y la tomó. Y edificó a Tadmor en el desierto y todas las ciudades de municiones que edificó en Hamat. Asimismo reedificó a Bet-Orón, la de arriba, y Bet-Orón, la de abajo, ciudades fortificadas, de muros, puertas y barras, y a Baalat, y a todas las villas de munición que Salomón tenía, también todas las ciudades de los carros, y las de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén y en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío. Y a todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de Israel, los hijos de los que habían quedado en la tierra después de ellos, a los cuales los hijos de Israel no destruyeron del todo, hizo Salomón tributarios hasta hoy. Y de los hijos de Israel no puso Salomón siervos en su obra, porque eran hombres de guerra, y sus príncipes y sus capitanes, y comandantes de sus carros, y su gente de a caballo. Y tenía Salomón 250 principales de los gobernadores, los cuales mandaban en aquella gente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón, de la ciudad de David, a la casa que él le había edificado, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que había él edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las nuevas lunas y en las solemnidades, 3 veces en el año, a saber, en la fiesta de los panes ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las cabañas. Y constituyó los repartimientos de los sacerdotes en sus oficios conforme a la ordenación de David su padre, y los levitas por sus órdenes para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día, asimismo los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Y no salieron del mandamiento del rey cuanto a los sacerdotes y levitas, y los tesoros y todo negocio, porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que la casa de Jehová fue fundada hasta que se acabó, hasta que la casa de Jehová fue acabada del todo. Entonces Salomón fue a Esion-Geber y a Elot, a la costa de la mar en la tierra de Edom, porque Hirán le había enviado navíos por mano de sus siervos y marineros diestros en la mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y tomaron de allá 450 talentos de oro, y los trajeron al rey Salomón. Bueno, aquí tenemos cómo el Señor sigue impulsando el crecimiento de la obra en manos del rey Salomón, cómo estas grandes construcciones se llevaron a cabo. Acá el cronista nos detalla que fueron 20 años los que se emplearon para la edificación de la casa de Jehová y de la propia casa real. Sin embargo, en Reyes nos dice pues que fueron 7 años. Aquí el cronista lo redondea a la totalidad. Y en Reyes nos dice que fueron 7 años la construcción del templo y 13 años la casa del rey. Y entonces obviamente no hay ninguna discrepancia, puesto que acá se está hablando ya de la suma total que se usó, que se emplearon los años en la construcción de estas obras arquitectónicas de gran relevancia. Y decimos de gran relevancia porque no había un templo que se igualase al templo cuya majestad la tenía, tanto en la parte de afuera como por dentro, toda la estructura, todo lo que allí se contenía y por supuesto el objeto de mayor valor que tenía el templo pues era sin duda alguna el arca de pacto que se había hecho conforme al modelo que el Señor le había mostrado a Moisés para que la realizaran en el desierto.
y esta arca pues se la hicieron prácticamente allí a unos meses de haber salido de Egipto, a las faldas del monte Sinaí. Fue hecha por hombres de Dios cuya sabiduría había sido llenada de Dios por medio de su espíritu. Aquí en esta obra estaba encargado un hombre cuyo padre era sidonio y su mamá era de la tribu de Dan. Y este hombre, pues, capacitado de una manera especial, tuvo la gran responsabilidad y el alto honor de ser el encargado de la dirección de todas estas edificaciones, de cada utensilio, de todo lo que se realizó para ser usado en la casa de Dios y también en la casa del rey. La casa del rey era algo sin comparación, algo tremendo. Nos revela la palabra de Dios que después que ya Salomón había empleado estos años en la construcción de estos edificios, pues él reedificó las ciudades que Irán le había dado y había establecido en ellas a los hijos de Israel. Y vino entonces Salomón a esta ciudad de Soba y la tomó y edificaron allí, pues allí edificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades de aprovisionamiento que edificó en Armat. Estas construcciones, es decir, no solamente se quedó estancado una vez que se construyeron estos edificios como fue la casa real y la casa de Dios, sino que siguió haciendo mejoras. Esto siguió extendiéndose. La grandeza de Salomón fue tal que la mano de construcción o la mano trabajadora pues eran extranjeros. Los nacionales estaban encargados del ejército, tenían otros cargos. Tenía aquí el pueblo, pues allí nos habla la palabra de Dios que también él tenía ciudades y tenía carros y gente de a caballo y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén y en el Líbano, pues, y en toda la tierra de dominio, pues él lo hizo. Todo lo que deseó su corazón hacer, todo lo que deseó en su corazón hacer Salomón, pues lo hizo. Dios le dio la oportunidad de hacerlo y nosotros pues vamos a ver esto más detalladamente en el libro de Eclesiastés, cuando él expresa grandes cosas que le vino a la mano hacer y lo realizó. Tuvo un dominio en cuanto a la parte económica muy amplia y lo mejor pues que la capacidad de la cual Dios lo había dotado le había permitido entonces gobernar de una manera singular. Tenemos acá pues que él tenía a su disposición los eteos, los amorreos y los fereceos y los jebuseos, que ellos por supuesto no pertenecían a los hijos de Israel, y los que habían quedado de ellos pues que no habían destruido, porque recordemos que estas personas que se mencionan acá habían habitado por años estas tierras de Canaán, y de ellos no todo Israel destruyó cuando conquistó a la orden de Josué. Y entonces nos dice que los que quedaron de ellos, Salomón los hizo que pagaran, los hizo que fueran tributarios, es decir, que pagaran como impuestos que le permitieran a ellos tener la capacidad de vivir, pero debían regirse por el gobierno de Salomón, es decir, no eran independientes, ellos tenían allí que darles tributo al rey, y esto por supuesto le daba más poder al reinado de Salomón. Los hijos de Israel no los puso Salomón como siervos en su obra, no, porque estos eran hombres de guerra, nos dice el versículo 9. Estos eran hombres de guerra, sus oficiales y sus capitanes y comandantes de sus carros y su gente de a caballo era gente entonces de Israel. Salomón tenía 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquellas gentes. Tenía un gran gobierno, tenía personal capacitado para asegurarle la eficacia en su gobierno. Y en el versículo 11 nos dice que Salomón
su primera esposa, que nos detalla la Biblia, que fue la hija del rey Faraón, él estaba viviendo con ella en la ciudad de David. Una vez que él edifica su casa, entonces él pasa a su mujer de la casa de David a la casa de él, porque esas habitaciones donde estaba era el arca de Jehová eran sagradas. Entonces, aquí usted puede notar cómo en su capacidad del entendido, pues primero ella era una mujer que no pertenecía al linaje de Israel, y entonces estaba consciente pues que no era adecuado que ella habitase precisamente donde estaba ese mueble tan santo. Salomón ofrecía holocaustos a Jehová sobre el altar que él mismo había hecho allí delante del pórtico, y él ofrecía cada día conforme al mandamiento de Moisés y de acuerdo al calendario, conforme a los sábados, conforme a las lunas nuevas, conforme a las fiestas solemnes que Dios había estipulado con su pueblo estando en el desierto, que recordemos que eran 3 veces al año que cada varón debía compadecer al pueblo allí en el lugar que Jehová había escogido para ofrecer sacrificios al Señor. Eran 3 veces al año. Y pues en este capítulo nos detalla cómo Salomón fue muy diligente en poner por obra el mandamiento que Jehová había dejado a su pueblo por mano de Moisés. Allí lo hacía tal cual en los días que tocaba los sacrificios. Fue bastante diligente en esto. Y él se preocupó porque los sacerdotes, de acuerdo a sus turnos, ejercieran sus oficios conforme a lo que David su padre les había ordenado, así como los levitas que estaban a cargo de las alabanzas, que ellos hicieran diligentemente los cánticos, las alabanzas y ministrasen cada cosa en su día, así como los que estaban a cargo de las puertas y todos los oficios que se llevaban a cabo en el templo de Jehová. Es decir, por años Salomón fue muy diligente en tomar cada mandamiento que David su padre había dado para el buen funcionamiento de los cultos que rendían adoración a Dios. Todo esto pues Salomón lo puso por práctica durante su reinado, porque todo esto, todos estos cimientos, todo esto que se había hecho en la casa de Jehová, que ya había sido terminada, había acabado, entonces todo esto se le dio el uso santo para lo cual se había edificado. Nos dice ya la palabra de Dios en el último versículo, pues que Hirán, el rey, le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en la mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y de allí tomaron 450 talentos de oro y le trajeron al rey Salomón. Esto era mercadería en abundancia y transacciones comerciales que por supuesto fortalecieron de una manera muy elevada el reino de Israel. Estos fueron los años dorados del reino. Como les decía ayer, hasta aquí la historia era tan linda, esto estaba que ¿para qué más, verdad? Todo esto estaba de una manera sumamente celestial. El templo de Dios hecho, y no solamente estaba construido, sino contaba con el personal idóneo para el cuidado, el mantenimiento y para el buen uso, para el uso santo para lo cual se había edificado, y estaba allí a disposición del pueblo, de tal modo que Israel se fortaleció entre todas las naciones en los 40 años del reinado de Salomón, a diferencia del reinado de Saúl y del rey David, pues hubo paz, como el Señor se lo había prometido a David en los días del reinado de su hijo. Hubo paz. Más bien los países extranjeros traían tributos a Salomón, dando así entonces a demostrar la grandeza de Dios al doblegar a sus enemigos y hacerlos más bien tributarios para fortalecimiento de su reino.
Seguimos avanzando hacia el capítulo 9. Vamos a ver qué pasa en este capítulo donde nos detalla más grandezas del reinado del rey Salomón. Segunda de Crónicas, capítulo 9. Y oyendo la reina de Seba la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un muy grande séquito, con camellos cargados de aroma y oro en abundancia, y piedras preciosas, para tentar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le declaró todas sus palabras, ninguna cosa quedó que Salomón no le declarase. Y viendo la reina de Seba la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, y el asiento de sus siervos, y el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, sus maestresalas, y sus vestidos, y su subida, por donde subía a la casa de Jehová, no quedó más espíritu en ella. Y dijo el rey: verdad es lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, mas yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido, y mis ojos han visto. Y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú sobrepujas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos tus siervos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, el cual se ha agradado en ti para ponerte sobre su trono por rey de Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y dio al rey 120 talentos de oro, y gran copia de aromas, y piedras preciosas. Nunca hubo tales aromas como los que dio la reina de Seba al rey Salomón. También los siervos de Irán y los siervos de Salomón, que habían traído el oro de Ofir, trajeron madera de algumín y piedras preciosas. E hizo el rey de la madera de algumín gradas en la casa de Jehová y en las casas reales, y arpas y salterios para los cantores. Nunca en tierra de Judá se había visto madera semejante. Y el rey Salomón dio a la reina de Seba todo lo que ella quiso, y le pidió más de lo que había traído el rey. Después se volvió y fuese a su tierra con sus siervos. Y el peso de oro que venía a Salomón cada un año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes, y también todos los reyes de Arabia y los príncipes de la tierra traían oro y plata de Salomón. Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro de martillo, cada uno de los cuales tenía 600 siclos de oro labrado. Asimismo, 300 escudos de oro batido, teniendo cada escudo 300 siclos de oro, y púsolos el rey en la casa del bosque del Líbano. Hizo además el rey un gran trono de marfil, y cubriólo de oro puro. Y había 6 gradas al trono, con un estrado de oro al mismo, y brazos de la una parte y de la otra al lugar del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Había también allí 12 leones sobre las 6 gradas de la una parte y de la otra. Jamás fue hecho otro semejante en reino alguno. Toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era de estima, porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Irán, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, simios y pavos. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón por oír su sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y de estos cada uno traía su presente: vasos de plata, vasos de oro, vestidos, armas, aromas, caballos y acemilas, todos los años. Tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para los caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. Y tuvo señorío sobre todos los reyes desde el río hasta la tierra de los filisteos,
y hasta el término de Egipto. Y puso el rey plata en Jerusalén como piedras, y cedros como los cabrahigos que nacen por las campiñas en abundancia. Sacaban también caballos para Salomón, de Egipto y de todas las provincias. Lo demás de los hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no está todo escrito en los libros de Natán profeta, y en la profecía de Ahías silonita, y en las profecías del vidente Ido contra Jeroboam hijo de Nabat? Y reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y sepultáronlo en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Bueno, llegamos entonces ya al capítulo 9 de Segunda de Crónicas. Y de verdad que uno cierra los ojos y se imagina ese trono, se imagina esos leones, se imagina la vajilla del rey Salomón. Y de verdad que, wow, es impresionante, ¿verdad? Cómo el cronista describe la cantidad y la calidad. Imagínense todos los escudos que fueron elaborados a martillo, cuya materia era el oro. 200, 300, 500 escudos. Esto es algo tremendo. ¿Qué experimentarían las personas que iban de lejanas tierras a ver la fama y a contemplar cuánta riqueza estaba centrada en el pueblo de Dios? Imagínense, uno se queda así como que abismado al leer tanto detalle de lo que se experimentó acá el pueblo a través de las bondades y las bendiciones de Dios. ¿Cómo será entonces, yendo un poquito más al futuro, cómo será entonces si esto hizo tanto realce y permitió que muchos de otros países se movilizaran para contemplar estas bellezas que son hechas por los hombres? Imagínense entonces cómo será el tabernáculo del Señor, la ciudad celestial. De verdad que no hay, por eso es que bien lo dice la palabra de Dios, que ojo que nunca vio, cosas que ojo nunca vio, ni oído escuchó, están preparadas para aquellos que guardan y esperan la venida del Señor. Si en este momento de gloria que experimentó Salomón y todos los que estuvieron en esa época viviendo se sintieron tan tranquilos y tan seguros y tan privilegiados por tener tales riquezas en la tierra, pues ¿qué será tenerlas allá en la eternidad, verdad? Entonces vale la pena hacer ese esfuerzo para optar a la ciudadanía celestial. Vale la pena. Y lo mejor de todo es que ya todo está pagado. El Señor nos sella la visa, que viene siendo la unción del Espíritu de Dios en nuestras vidas, pues para tener entrada a esa ciudad. Qué hermoso cuando uno contempla pues lo que la palabra de Dios nos revela, cómo esta mujer, la reina de Saba, escuchando la fama de Salomón, se dirige a Jerusalén con unos séquitos muy grandes de su país, y trajo camellos cargados de toda especie aromática, y trajo oro en abundancia y cuánta piedra preciosa. Pero ella vino a traer todo esto, pero también quería probar si realmente Salomón era tan sabio como se decía. Y no solamente trajo estos camellos cargados de abundantes aromas y riquezas, sino trajo una lista de preguntas difíciles para que el rey le revelara las respuestas. Ella hizo un listado, imagínense, y cuando ella llegó a Salomón y habló con él y le entregó todo lo que en su corazón tenía, cuántas inquietudes, cuántas interrogantes, cuántas cosas que en su corazón no estaban claras. Y esta entrevista que él tuvo con Salomón
y Salomón responderle lo que nos dice el cronista a todas sus preguntas. No hubo una que Salomón no respondiese a esta reina. Todo se lo declaró, todo le contestó. Y cuando la reina escuchó por boca de este rey cuántas inquietudes ella le había formulado y las había respondido de una manera sobrenatural, y contempló todo lo que en su mesa se servía y sus habitaciones y cómo vivían sus criados y los vestidos de los criados que ellos poseían, sus maestresalas y todo lo que ellos tenían a su entorno, como las escaleras, la que subía a la casa de Jehová. Esta mujer quedó abismada, quedó sorprendida al contemplar tal majestad, a tal punto que ella no le tocó otra cosa que expresarle al rey: la verdad es que lo que a mí se me había dicho acerca de tus cosas y de tu sabiduría, yo no los creía, hasta que vine aquí y mis ojos han visto, y lo que he visto y lo que he oído no es ni la mitad de lo que a mí se me había dicho. Cuánta grandeza, cuánta sabiduría sale de tu boca. Tu fama no supera lo que es la realidad, lo que yo he oído. Qué tremendo. Y esto me hace recordar a Jesucristo, porque Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, el versículo 42, y San Lucas 11, el versículo 31, trae a la memoria este acontecimiento. Cuando los fariseos pedían señales para saber si realmente él era el enviado del Señor, él le recordó a esta mujer. Le dice: ¿saben? En el día del juicio, la reina del sur se va a levantar y los va a condenar, porque ella, al escuchar allá en su tierra la fama del rey Salomón, emprendió viaje y se fue y habló y corroboró eso que había escuchado. Ella tuvo esa necesidad. Ella pues se va a levantar en el juicio final y los va a condenar a ustedes. Y esto nos da que pensar, porque estamos hablando de una reina pagana, de una mujer que no tenía ningún vínculo con el Dios de Israel. Sin embargo, a ese mover que hubo en su corazón de llegar, de invertir, porque ella no se conformó con solamente escuchar, y quizás alguna persona le podía llevar alguna evidencia, ¿verdad? Bueno, esto es un vestido de los que usan los sirvientes de Salomón, o esto es un proverbio escrito por Salomón. Ella no se conformó con eso. La necesidad de corroborar si en realidad había un Dios que dotaba de sabiduría a su rey, pues la movió y la hizo llegar hasta allá, no con las manos vacías, con mucha ofrenda y con mucha carga, porque todo lo que ella sentía en su corazón eran cargas que ella tenía y que necesitaba respuestas. Y Dios premió ese sacrificio, esa inversión que dio esta mujer. Y el Señor censura a los fariseos, pueblo de Dios, conocedor de las Escrituras. Y le decía: oye, y esta mujer viajó de tan lejos y corroboró esa fama que había escuchado, y ustedes que son del pueblo de Israel, están incrédulos, ¿verdad? Cuántas cosas, cuánto tenemos que mejorar. A veces el estar tan cerca de Dios no nos asegura que realmente estemos cerca. No, estamos cerca, pero nuestro corazón está lejos. Y así estaban los fariseos, cerca de la palabra, pero lejos de Dios. Conocían, pero no hacían, y no sabían realmente poner en práctica el conocimiento. Y el Señor pues les recuerda este suceso que nos relata pues el cronista en el capítulo 9 de Segunda de Crónicas, y también se halla en Primero de Reyes, el capítulo 10, cómo esta mujer fue y
y llevó de lo mejor. Y nos dice la palabra de Dios que los aromas que esta mujer llevó nunca se habían visto. O sea, eso fue algo sin precedente. ¿Cómo serían esos perfumes, esos inciensos que ella le entregó a Salomón? Dice que nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Seba al rey Salomón. ¿Qué les parece? Y eso nosotros podríamos simbolizarlo en la actualidad como esas esencias aromáticas, como nuestras oraciones, como nuestras ofrendas al Señor en súplicas, en ruegos. Y lo más lindo que aquí da es que esta reina le entregó al rey 120 talentos de oro y le entregó muchas especies aromáticas y le entregó piedras preciosas y Salomón, aparte de haberle dado audiencia y dado respuesta a todas las inquietudes que ella llevaba, pues él le dio la oportunidad a ella de pedir lo que ella quisiese llevar para su país, y fue más lo que ella llevó de Israel que lo que ella trajo al rey. ¿Qué les parece esto? Qué detalle, ¿verdad? Fue más lo que ella llevó. Todo lo que ella quiso y le pidió a Salomón, Salomón se lo entregó. Y entonces nos revela el versículo 12 que fue más lo que ella había llevado fue más lo que ella se había llevado a su tierra que lo que ella le había traído al rey Salomón. También nos dice que los siervos de Irán, el rey, le traían a Salomón oro de Ofir y le habían traído madera de sándalo y piedras preciosas. Y de esa madera de sándalo que el rey recibió por manos de Irán, el rey hizo gradas en la casa de Jehová y en la casa real, y trajo también de esa madera para la elaboración de arpas y salterios para los cantores. Nunca en la tierra de Judá se había visto una madera semejante. Imagínense qué manera el Señor, a través del cronista, de escribir cuánta finura tenía el templo y la casa real. Con estas maderas muy singular, pues se elaboraron arpas, se elaboraron instrumentos para el uso santo de la adoración al Dios de Israel. Y nos sigue detallando este capítulo la grandeza de Salomón, pues el oro que venía a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, así como la misma cantidad nos revela en Primera de Reyes 10, el capítulo 10, versículo del 14 al 28, nos revela esto que acá se está recordando. Sin contar lo que traían los mercaderes y los negociantes de los otros reyes de Arabia y los gobernadores de las tierras que le traían oro y plata a Salomón. Hizo 200 paveses de oro batido, cada uno de los cuales tenían 600 siclos de oro labrado. Imagínense esta finura, así como 300 escudos de oro batido que tenían cada escudo 300 siclos de plata. Y esto los puso el rey en su casa del bosque en el Líbano. También se hizo un trono de marfil con tal majestad que fue cubierto de oro purísimo. Y en este trono habían 6 gradas, 6 escaleras y un estrado de oro fijado al trono. Y habían brazos de un lado y del otro lado del asiento. Y en cada lado de asiento pues había 2 leones juntos a cada brazo. Por cada grada habían 6 leones de un lado y 6 leones del otro lado. Simbolizaban entonces las 12 tribus de Judá. Toda la vajilla del rey, todo era de oro. La flota que venía de Tarsis con los siervos de Irán le traían cada 3 años, le traían oro puro, le traían plata, le traían marfil, le traían simios y pavos reales. Así también como nos detalla este
este capítulo, así como nos dice Primera de Reyes, el capítulo 3, con cuánta riqueza excedió el gobierno del rey Salomón. No solamente en riqueza. Usted lee esto y usted se da cuenta que ese sueño que tuvo Salomón en Gabaón cuando fue a sacrificar, el Señor no dejó ninguna palabra sin cumplir. Le dijo: como me has pedido sabiduría, te voy a dar riqueza como ningún otro rey haya tenido, y te voy a dar todos tus enemigos. Miren qué lindo, qué promesas que el Señor se deleita en cumplir. Qué maravilloso es creer en las promesas de Dios. Y todos los reyes de la tierra anhelaban ver el rostro de Salomón para oír esa sabiduría con la que Dios lo había llenado. Cada uno de estos reyes traían alhajas preciosas, traían alhajas de oro, de plata, traían vestidos, traían armas, perfumes, caballos, mulos, todos los años. Y es notorio esto porque el Señor Jesucristo mencionó a Salomón en 2 oportunidades cuando se refiere a la reina del sur, que ella se movilizó para conocer a Salomón, y también lo hace mención cuando dice: miren los lirios del campo, ellos no hilan, ellos no tejen, ellos no bordan, pero ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y les hago referencia pues porque aquí nos habla el cronista de cuánta grandeza el Señor lo había dotado de vestidos que eran traídos por los reyes como ofrenda, como regalo a Salomón. Y en lo más sencillo hay tanta grandeza, en los lirios tan lindos, tan olorosos, tan llenos de colores y una textura, pues eso que es obra de la mano del Señor, no se compara, no es de comparar. Qué lindo es conocer esos detalles que el Señor nos da a través de su palabra. Salomón tuvo cuántas caballerizas y cuántos carros y los jinetes. Todo esto nos detalla el capítulo 9, la gloria, y cómo dominó a todos los reyes que estaban desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto, y acumuló plata en Jerusalén, nos dice el cronista, como piedras y cedro, esta valiosa madera como cabraígos, como ese monte. Es decir, la abundancia fue esta alegoría que nos revela. El escritor nos da a entender con qué amor y con qué fidelidad el Señor cumplió su promesa a este rey. En este capítulo se habla tan maravilloso. Aquí el cronista no nos detalla para nada el desatino espiritual que nos dice Reyes. Reyes en el capítulo 11 sí nos dice que las mujeres torcieron el corazón de Salomón. Tenía 1000 mujeres, recordemos, 700 reinas y 300 concubinas. Y cuando ya él estaba mayor, las mujeres lo hicieron que él elevara lugares altos para hacerle sacrificio a sus dioses. Como él tomó mujeres de distintas naciones, pues estas mujeres lo hicieron entorpecer su intimidad con Dios. Y toda esa verdad que nos revela Reyes, pues Crónicas no lo considera importante de mencionar. Sencillamente nos dice que todos los hechos de Salomón, los primeros y los postreros, pues que estaban escritas en el libro del profeta Natán, en el libro del profeta Ahías Silonita y en las profecías del vidente Ido, que escribió contra Jeroboam, el hijo de Nabat. Y reinó pues 40 años en Jerusalén, y cuando él muere es enterrado entonces en el sepulcro de sus padres, allí mismo en la ciudad de David, y que es Jeroboam su hijo quien continúa con la dinastía. Entonces aquí se omite una gran parte o todo lo que tiene que ver con el desacierto espiritual de Salomón. De esta manera entonces cerramos el viaje con Salomón y ahora emprenderemos entonces con su generación relevo, que en este caso será
Roboam. A mí antes me confundía mucho porque está Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, quien sale en la parte del norte, quien fue siervo de Salomón y que sería entonces por mano del profeta Ahías quien Jehová le entregaría las 10 tribus del norte. Siempre me confundía un poquito porque como tienen parecido Jeroboam, Roboam, la diferencia es la J con la E. Pero bueno, allí vamos entonces a escuchar ya el capítulo 10 de Segunda de Crónicas. Esto entonces dará inicio a lo que será los reinos del norte y del sur. Escuchemos. Segunda de Crónicas, capítulo 10. Y Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había juntado todo Israel para hacerlo rey. Y como lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y llamáronle. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, afloja tú, pues, ahora algo de la dura servidumbre y del grave yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: Volveos a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los viejos que habían estado delante de Salomón su padre, cuando vivía, y díjole: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron, diciendo: Si te condujeres humanamente con este pueblo, y los agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán perpetuamente. Mas él, dejando el consejo que le dieron los viejos, tomó consejo con los mancebos que se habían criado con él y que delante de él asistían, y díjoles: ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los mancebos que se habían criado con él le hablaron, diciendo: Así dirás al pueblo que te ha hablado, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú descárganos. Así le dirás: Lo más menudo mío es más grueso que los lomos de mi padre. Así que mi padre os cargó de grave yugo, y yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey les había mandado, diciendo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y respondióles el rey ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los viejos, y hablóles conforme al consejo de los mancebos, diciendo: Mi padre agravó vuestro yugo, y yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para cumplir Jehová su palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey, diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David, mi herencia en el hijo de Isaí? Israel, cada uno a sus estancias. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus estancias. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Dorán, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel, y murió. Entonces se esforzó el rey Roboam, y subiendo en un carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Bueno, aquí entonces toma rumbo diferente el reinado del pueblo de Israel. Y precisamente es lo bonito de leer la escritura, porque como les había dicho, en el libro de los Reyes
hay detalles que acá no se mencionan y viceversa. Hay detalles acá que en el libro de los Reyes no se menciona, y cuando uno los lee, uno va uniendo como el rompecabezas y se va formando entonces la historia de manera más detallada. Aquí nos dice el escritor de las crónicas que una vez que muere Salomón, entonces pasa a la dirección del gobierno su hijo Roboam. Sin embargo, en el libro de los Reyes nos detalla el encuentro que tuvo el profeta Ahías con Jeroboam cuando rasga el manto y le entrega 10 pedazos a Jeroboam y le da la información que recibió el profeta Ahías por boca de Jehová, y le da unas promesas preciosas a Jeroboam, algo tremendo, lindísimo, y se reserva 2 trozos de tela que entonces representarían el reino, la tribu de Judá y de Benjamín. Esto acá no se detalla. Aquí nos damos cuenta la rebelión, pero no nos detalla que Jeroboam fue buscado por Salomón para asesinarlo, hasta el punto que Jeroboam tuvo que huir a Egipto. Y una vez que Salomón muere, entonces Jeroboam regresa y se reúne con el pueblo para entonces abordar el alto costo que tenían los tributos que ellos tenían que pagar. Entonces, por eso les digo que cuando uno va ensamblando las piezas, uno va armando así en su totalidad la historia y la va comprendiendo. Es bonito, de verdad es bonito, y nos permite corregir, nos permite detallar, nos da confianza en Dios, porque fíjense que lo que nos revela el libro de los Reyes en cuanto a Jeroboam, qué diferente hubiese sido la historia del reinado del norte si Jeroboam abraza esas promesas que Jehová dio por boca del profeta Ahías. Qué diferente hubiese sido la historia del pueblo. Sin embargo, a pesar de que este rey se llenó de temor y cometió terrible pecado al fabricar 2 becerros y colocarlo uno en Betel y el otro en Dan, y convocar a la adoración de esos becerros precisamente en las fechas en que el pueblo debía subir a Jerusalén y adorar, en las 3 fiestas anuales donde todo varón debía estar presente en Jerusalén. Él hizo esto por sentir temor de que todo el reino del norte se devolviese al sur. Pero qué bonito es cuando nosotros estamos confiados en la promesa del Señor, ¿verdad? Y de verdad que uno queda sorprendido, porque precisamente en eso el Señor envía a aquel profeta cuando este rey se desvía del plan del Señor y le da el antídoto a ese pecado que él había despertado en el reino del norte. Y cuando el profeta entonces va y le dice, mira, ¿sabes que de la casa de David nacerá un rey y se llamará Josías, y este rey va a destruir todos estos altares que tú has erigido? Y todo eso se cumple, hermano. A los 300 años de esa profecía se cumple. Y entonces todas estas cosas que uno va leyendo y que va ensamblando, a uno le va despertando una confianza en Dios, en que Él es el dueño de los tiempos. A nosotros nos toca, mire, nuestro trabajo es creer y confiar en Dios. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Si Jeroboam hubiese hecho su parte, la que le demandó el profeta Ahías, qué diferente hubiese sido la historia de su vida y la de sus descendientes, que solamente hubo uno de los hijos de Jeroboam que fue enterrado dignamente, uno solito, porque en ese Dios vio algo bueno. Y esto también nos llena de esperanza, porque Dios es perfecto, Dios es lindo, Dios es piadoso, Dios es justo. Entonces, aquí nos damos cuenta en este relato cómo se vuelve a esta revuelta contra Roboam como parte del castigo, porque esto que vemos acá es la consecuencia del castigo de Salomón por haberse apartado del camino de Dios. Hay muchas personas que
hay cierto conflicto o cierta discrepancia. Muchos aseveran que Salomón no tiene salvación, otros que sí, otros que él muere en pecado, otros, y de verdad que hablar del tema de la salvación es tan profundo que yo creo que ningún hombre tiene la capacidad de tocar fondo en cuanto al tema de la salvación. Primero porque es un regalo de Dios y Él se la da según su justicia y su sabiduría. Y segundo, pues, a nosotros nos toca, como a lo mejor a nosotros nos dirá el Señor, como le dijeron a Pedro cuando veía a Juan allí cerquita de Jesucristo, y Pedro le dijo, Señor, y entonces, y Jesucristo le dice, mira, ¿a ti qué? ¿A ti qué importa eso? Tú sé fiel y punto. O sea, nosotros a veces como que, miren que yo realmente, la grandeza de Dios y los misterios de Dios son inescrutables. El libro de Deuteronomio 29, versículo 29 dice que lo revelado es para los hombres y lo secreto pues es de Dios. Y entonces nosotros tenemos que aceptar lo que el Señor nos revela a través de su palabra, y lo que no, pues tenemos que respetar. En este capítulo nos damos cuenta cómo esta revuelta venía de parte de Dios, que Roboam no escuchara el consejo sabio de los ancianos, venía de parte de Dios, porque ya la sentencia se había dado. Salomón no cumplió con el pacto que el Señor le había dado. Jehová cumplió a cabalidad, tanto en darle bendición como en darle la corrección. Y eso es importante saberlo y recordarlo. Jehová cumplió. Y Jehová no permitió que el reino se dividiera en el reinado de Salomón por amor a David su padre. Pero una vez que Salomón muere, entonces entra en vigencia lo que el Señor había manifestado al profeta Ahías. Entonces entra Jeroboam como el líder de la parte del norte, y va a quedar este remanente de la parte del sur como cumplimiento que Jehová le dio a David su padre. Esto que Jeroboam hizo de escuchar el consejo de sus compañeros de año, eso venía de parte de Dios, porque este reinado debía dividirse como evidencia del disgusto de Jehová por el desvío, por la falta de templanza de Salomón al inclinar su corazón a servir a otros dioses. Y ese pecado, el cual llegó al corazón de Salomón, fue y entró por pequeñeces, pequeñas zorras que hacen grandes estragos. Porque si él cuidadosamente se hubiese abstenido de tomar mujeres para él de otras naciones, eso no hubiese pasado. Miren cómo por pequeñeces él sabía que el tomar mujeres extranjeras no beneficiaban, porque precisamente a su esposa, la egipcia, él no permitió que estuviese allí en el lugar santo de Jehová, porque es de otra nación, no convenía. Él sabía. Y empezó a tener confianza y a desarrollar su poder en caballos, cuando el Señor también había recomendado eso. No confíen en caballos, como las demás naciones no. Y él vio el ejemplo de su padre. Él heredó de su padre no un majestuoso corcel, no un majestuoso caballo. Él heredó de su padre una mula. Una mula. David dio la orden de que él fuese montado en su mula y recorriera entonces el lugar donde él debía ser coronado. Entonces, esas cosas que están llevadas o nacen en la soberbia del corazón del hombre por no acatar con diligencia los detalles del Señor. Lo mínimo, hermano, por muy sencillito que uno vea. Y por eso el Señor nos dice, las pequeñas zorras. El Señor nos revela, y nos decían ayer el hermano, ¿verdad que sí? El enemigo no necesita que le abras la puerta de tu corazón. No, déjale una endijita, déjale una pequeña abertura, y él se encargará de entrar sigilosamente sin que lo sientas. Y cuando quieras despertar, pues ya está entronado en tu corazón, haciéndote estrago. Y será tarde entonces. Pero qué bonito es cuando nosotros comprendemos que la sabiduría nace
del temor que nosotros le tengamos al Señor. Eso sucede igual con los hijos. Cuando los hijos comprenden que no hay nadie que quiera lo mejor para ellos, que sus padres, no les va a molestar un consejo sabio de parte de sus padres, porque han entendido que nadie quiere lo mejor para ellos que sus padres. Igual a nosotros como hijos, cuando nosotros entendamos que los consejos, que los mandamientos, que las ordenanzas, que los preceptos del Señor son lo mejor para nuestras vidas tomarán un rumbo diferente. Cuando nosotros entendamos que los mandamientos no son cargas, sino beneficio para nuestra vida y aún para nuestra sociedad, entonces lo abrazaremos como el mayor tesoro que hemos encontrado y no como un obstáculo para ser libres, al contrario. Entonces esto es importante recordarlo. Salomón tuvo en su mano la oportunidad de entregar un reino fuerte en adoración, en obediencia, en grandeza, pero no obedeció en las cosas más pequeñas. Y el final fue triste, catastrófico, porque imagínense el impacto que tuvo su desobediencia al el Señor tomar la determinación de dividir esta imponente nación. Entra entonces a gobernar Roboam y Jeroboam, viendo que no habían tomado en consideración la demanda de ellos, y es que no la iba a tomar Roboam en consideración porque recordamos que ya esto venía de parte de Dios. Entonces Roboam, siendo líder, teniendo capacidad, entonces anuncia y dice: nosotros no tenemos ninguna parte con David, así que Israel, y llama a cada uno a sus estancias, cada quien a su casa, y David que mire por su casa, es decir, mire por su tribu, porque nosotros no tendrá más gobierno. Y así fue. El rey trató de sujetar un poco y enviar a este hombre que se encargara de cobrar los tributos, como era Adorán. ¿Y qué sucedió? Pues murió apedreado por los hijos de Israel. Al ver esta situación, entonces a Roboam le tocó huir a Jerusalén y quedarse allí. Y hay más detalles que nos revela Reyes, hay más detalles, pero bueno, seguiremos avanzando en los acontecimientos de esta situación en donde el país toma otro matiz, triste y lamentablemente a consecuencia de un mal proceder. Qué bonito, hermanos, de verdad. Qué bonito es cuando nosotros comprendamos, cuando nosotros encajemos en la voluntad de Dios, nuestras vidas tomarán un rumbo diferente, porque ya el Espíritu Santo no será nuestro copiloto. El Espíritu Santo será nuestro piloto. Él nos guiará y nosotros estaremos tranquilos, aunque veamos un precipicio cercano o aunque estemos pasando por unas curvas bien cerradas que haya temor. Si es el Espíritu de Dios quien nos conduce, vamos a estar confiados en Él. Y yo lo he comparado así más o menos cuando empecemos a ver lo que son los proverbios. Hay una parte de los proverbios donde dice: Señor, no me des abundancia para que yo no me olvide de ti. Y no me des escasez para que yo no robe y maldiga, y ayúdame a tener el pan así diario justito, ¿no? Y es bonito, qué sabio petición. Pero cuando usted se sincroniza tanto con la voluntad de Dios, usted pasa a un nivel como pasó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: sé estar en abundancia, sé tener hambre, he pasado desnudez, he pasado cuchillo, he pasado distintas situaciones. Él no dijo: Señor, tenme el pan nuestro cada día allí limitadito y no me deja abundancia. No, ya él pasó a otra atmósfera, a otro nivel. Señor, he pasado esto, pero ¿sabes qué? He entendido que todo lo puedo porque tú eres el que me fortalece. Y cierra con eso. Yo le entiendo todo esto que tú me has permitido alcanzar, o abstenerme, o tener en abundancia, o no tenerlo, lo puedo superar
cuando eres tú el que me fortalece. Entonces, cuando nosotros nos sincronizamos con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, nuestro panorama cambia. Nuestro panorama cambia y es eso, es afirmarnos totalmente. Y hay algo que el enemigo le huye, y es a un hombre y a una mujer temerosa de la palabra de Dios. Le huye porque no le halla por dónde entrarle, no le halla por dónde entrarle. Entonces eso, el temer a Dios, el sujetarnos a su voluntad, el confiar en Él, es maravilloso. Cuando en Hebreo nos dice, mire, hay muchos que llegaron hasta cierto punto. Y me gusta mucho y hallo tanto refrigerio en esa palabra escrita en la carta a los Hebreos, que de verdad que es linda. Y bueno, se los quiero compartir porque hablando a lo que le sucedió al rey Salomón, que triste y lamentablemente tuvo en su mano la oportunidad de entregar un reino totalmente sumergido a la presencia de Dios. Hay una parte que dice, que me gusta mucho, que está en el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, que dice, el justo vivirá por la fe. Si se retirare, no agradará a mi alma. Eso lo dice, eso lo dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, el capítulo 10, versículo 38. Y cierra el capítulo con el versículo 39 diciendo, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, no. Somos los que tenemos fe para perseverancia, para preservación del alma. Entonces, esto que el apóstol escribió en esta carta a nosotros nos debe de llenar de mucha constancia y mucha fidelidad. Nosotros no somos los que retrocedemos. Salomón retrocedió, Salomón dio un paso que no debió haber dado. Cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces las cosas toman un rumbo diferente. Ahora el justo por fe vivirá por fe, pero si se retirare, pues no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, no, sino fieles para ganancia del alma. Qué lindo, me encanta ese escrito, me encanta y nosotros, seamos nosotros los fieles a sujetarnos a Dios, entendiendo que su palabra es alimento a nuestra alma y nadie, vamos a entenderlo bien, nadie tiene mayor amor por nosotros que nuestro amado Dios. Nadie, por muchas ofertas baratas que se nos venga a presentar el enemigo, porque el enemigo es mentiroso. El enemigo es mentiroso. Por muchas ofertas baratas, no. A ustedes le dirán, oh, pero es que la salvación es gratis. Claro que la salvación es gratis, pero el discipulado cuesta. Y si somos discípulos del Señor, tenemos que invertir en eso. Al Señor le dijeron los discípulos, Señor, Pedro le dijo, Señor, mira, nosotros hemos dejado casa, dejamos nuestro barquito, dejamos todo por ti, por seguirte. Ahí está invirtiendo Pedro en su discipulado. ¿Y qué vamos a recibir? Y el Señor le dijo, bueno, los que hayan hecho esto, pues van a recibir 100 veces tanto acá. Y en el siglo venidero, pues la vida eterna. Así que, entonces, estas cosas, ¿verdad? Que uno va leyendo y que va analizando, uno diciendo, oye, ¿cuánto nos falta aprender de Dios? Señor, ayúdame. Yo quiero llegar. Yo no quiero ser de esos que retroceden para perdición. No. Yo quiero ser aquellos de los fieles para ganancia del alma. Así que bueno, Dios nos ayude y nos permita conocerle cada día más, amarle en todo momento, cuando hay y cuando no hay, cuando estamos bien y cuando no estamos tan bien, cuando hay salud y cuando hay enfermedad. Amarle, sencillamente amarle. Vamos entonces ya a tener la oración de cierre para saludar a nuestros queridos hermanos oyentes del programa. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te adoramos y te exaltamos, Señor, Creador del cielo y de la tierra. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores y hacedor de maravillas, Señor? El más grande milagro que has hecho en nuestras vidas es regalarnos esta salvación,
que nos dirige a Sion. Perdónanos, Señor, porque muchas veces dudamos, muchas veces temblamos ante las acechanzas, pero en tu nombre, Señor, solamente en tu nombre podemos mantenernos firmes. Bendice, Señor, cada oyente que está conectado, escuchando del programa, los niños, los jóvenes, los ancianos, Señor. Cuántos enfermos, Señor, anhelando esa sanidad que solamente puede vertir de ti, que eres fuente sanadora, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que tú eres el que sana todas nuestras dolencias, no algunas, Señor, no. Tu palabra nos dice que tú eres el que sana todas nuestras dolencias y nosotros abrazamos esa promesa, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a creer y ver esa mano poderosa operar, dirigir nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, cada país que está conectado, Señor, los que están conectados desde Chile, los que están conectados desde México, desde Panamá, desde Estados Unidos, Señor, los que están conectados en Colombia, en Venezuela, Señor, los que están conectados en México, en Alemania, que hasta ellos te extiendas tu gracia bienhechora, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti. Sabemos que los días son malos, los tiempos son peligrosos y debemos estar diligentes en ti, afirmados en tu palabra. No nos abandones, quédate en medio nuestro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.